Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Qué felicidad, para mí es un honor y me siento muy honrada de ser la directora del Grupo SOT aquí en el área de Texas, en Austin, Texas, su casa. Al profesor todos lo conocemos, así que es más que para todos nosotros recordar todo ese background, todos esos doctorados que tienes en ciencias, matemáticas, filosofía. Sería esto, llevarnos la mitad de la entrevista y yo sé que a veces a ti te hace sentir un poquito penoso todo eso. Así que mejor, ¿qué te parece si entramos en materia y hablamos Entremos acerca del directo. tema? Listo, Perfecto, vamos excelente. directo. Y antes de empezar en materia, yo tengo una pregunta personal. ¿El profesor como tal habla de Kabbalah en la casa con los hijos, con la esposa, con los amigos, con la familia? Mira, en realidad es un tema curioso, porque no es que no hablo, eso sí, pero la verdad que no trato como no estar obsesionado con este tema, porque yo entiendo que todas las personas dentro de la familia tenemos que hablar de todos los temas del común, ¿no? De los mortales. Pero bueno, todo el mundo como ya me conoce lo que yo hago y en qué línea estoy, muchas veces salen los grandes temas, porque al final los grandes temas de la Kabbalah son los grandes temas del ser humano. Entonces estos grandes temas siempre surgen. De todos modos, yo siempre he sido como muy respetuoso de intentar no entrar con temas de Kabbalah donde no me llaman, digamos. Es decir, trato de no invadir. Nunca tuve una idea de evangelización de la Kabbalah. Si me hablan, por supuesto, ¿no? También puedo intervenir, pero yo te diría que en lo privado yo siento, no sé, habría que hablar con todos ellos, a ver si me definen como obsesivo con el tema de la Kabbalah, ¿no? Sí, con Marisa compartimos mucho la espiritualidad y los temas son muy habituales, pero intento con mis hijos, intento con mi padre, con mis hermanas, hablar de todos los temas. No tengo una obsesión, digamos, con este tema, ¿no? No tengo una obsesión. Me conforma, este tema me invade, es parte de mi experiencia de vida, entonces esto no puedo dividirme, no tengo una doble vida, no me puedo dividir. Pero de todos modos, no tengo una obsesión con el tema, sino por el contrario, podemos hablar de todos los temas. Claro que hay temas que yo no domino en absoluto, ¿no? Es decir, que si alguien se pone a hablar de fútbol, yo me tengo que quedar en silencio absoluto porque conozco muy poco. Y siempre he tenido esa tendencia. Pero, por ejemplo, mi hijo Lucas durante muchos años estuvo en fútbol y yo lo iba a ver a los partidos y Max iba a los partidos de básquet y yo creo que ellos han sido siempre muy deportistas y yo lo he sido también. Lo que pasa es que yo nunca me obsesioné con un deporte en particular. Siempre he realizado aeróbic, ahora tendría que hacer un poco más, pero en realidad nunca tuve como un deporte en especial. Ellos tampoco creo, porque en algún momento quizás Lucas estuvo con el fútbol, pero yo creo que no he estado obsesionado con el tema de la Kabbalah. Lo que pasa es que también tienes que pensar, Lina, que muchas horas de estudio de la Kabbalah llega un momento que uno quiere desconectar, porque fíjate, ¿no? Te doy el caso de hoy por la mañana, que estoy preparando el seminario de Toledo, de febrero, y el caso de hoy a la mañana es que estuve con unos temas de Isaac Luria tan elevados que estuve 2 horas estudiando y quedé absolutamente agotado. Entonces, para tratar de explicarte en síntesis, fueron entre ayer y hoy, 2 horas ayer, 2 horas hoy, llené 32 páginas y todos eran fórmulas de los nombres de Dios, combinaciones de fórmulas, permutaciones de los nombres de Dios en hebreo, y llega un punto donde la mente tiene que descansar, porque llega un punto de que tienes que mirar desde otro ángulo todo y tienes que descansar. La cábala en un nivel muy complejo, en un nivel muy alto, es muy desgastante a nivel intelectual. En los primeros niveles no, en los primeros niveles tú puedes leer 6 horas, 7 horas, porque es Enamora. como yo diría un poco más básico, pero en niveles más complejos tienes que estar como un poco alerta de qué O es lo si que no te está salta el chip. pasando, claro, qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, había una definición de un nombre de Dios hoy a la mañana
que era una permutación de otro, y yo estuve ahí como 10 minutos tratando de indagar esa permutación por dónde venía, y después también hay niveles muy complejos de la cábala, y en esos niveles de tanta complejidad hay un desgaste que hace que uno realmente tenga que retirarse y tenga que luego bajar. Es decir, no puedes estudiar cábala compleja durante 6 o 7 horas. Es muchísima la cantidad de... Es decir, hay unos niveles de los nombres de Dios, lo que se llama expansiones de los nombres. Esas expansiones de los nombres de Dios se unen a permutaciones, entonces tienes que permutar, expandir, intentar ver cómo expandió y permutó Luria, las diferentes letras hebreas. Entonces, en esos niveles, el desgaste es muy alto. Yo jamás aconsejaría que una persona esté todo el día en estos temas de cábala tan complejos. Y por eso te digo, en los niveles, te diría, más básicos de la espiritualidad, las cosas son bastante más simples, si se quiere. Pero los místicos han sido personas muy complejas, en lingüística, en matemática, en física, y cuando quieres subir un poco de nivel, te das cuenta de que es un desafío muy grande a nivel intelectual, por un lado, y a nivel de la jojma, de qué estás viendo. ¿Estoy viendo lo que veía el cabalista o no lo estoy viendo? Y esta es la pregunta, porque a veces no lo ves. Y entonces vuelves otra vez al texto y dices, ¿qué ha visto Luria que no estoy viendo? ¿No? Y al final cuando lo pillas ya, cuando logras el descubrimiento de lo que ha visto, es para volverse realmente loco. Entonces, la Kabbalah es una ciencia, es una sabiduría. ¿Qué es la Kabbalah? Bueno, indudablemente para mí la cábala es una ciencia. Por supuesto, es una ciencia que no es una ciencia como la conocemos nosotros, de una disciplina totalmente cerrada, porque al final la cábala es una ciencia que se abre hacia el infinito, porque hay una diferencia entre las ciencias modernas y la ciencia de la cábala. Las ciencias modernas son ciencias cuya metodología es muy cerrada, cuyo objeto de estudio es muy cerrado. En cambio, la Kabbalah es justamente abierta hacia la Insof, hacia el infinito. Es una ciencia sui generis. Por supuesto, podríamos denominarla sabiduría, pero es una ciencia porque tiene muchos métodos. Entonces, ¿cómo se evalúa que algo sea llamado ciencia? Una ciencia tiene una metodología y la Kabbalah tiene muchos métodos de comprensión. Entonces, la cábala es llamada ciencia porque tiene métodos. No tiene uno, tiene varios. Pero la diferencia, te vuelvo a reiterar, entre la ciencia que nosotros conocemos de la época moderna y la ciencia de la Kabbalah, es que la ciencia de la época moderna nace con objetos muy definidos de estudio, y la Kabbalah tiene un objeto, te diría, infinito, es decir, es un objeto que no tiene contornos, ¿no? Entonces, como no tiene contornos, el crecimiento, pero sí tiene metodología, y como tiene metodología, podemos llamarla ciencia tranquilamente. ¿Y cuál es esa metodología? ¿Cuál es el uno, 2, 3 de decir, me quiero iniciar en el estudio de la Kabbalah? Aquí muchas personas que están en la cábala dirían varias cosas diferentes. Yo te puedo decir lo que yo percibo desde mi percepción después de tantos años de estudiar cábala. Yo creo que lo primero es el árbol de la vida. Lo primero que hay que tratar de comprender es el árbol de la vida, porque el árbol de la vida da una estructura en las dimensiones, en los universos, y nosotros como occidentales necesitamos mucho tener un modelo. Así que lo primero que te diría que el primer método es el árbol de la vida. Después del árbol de la vida, el segundo método es la combinación de los universos, que también aparece desde el árbol de la vida, pero que es muy importante conocerlos. Y luego yo te diría que la tercera, quizás, pauta es entender la cuestión de la oscilación entre el lado izquierdo y el lado derecho del árbol de la vida, entre los laterales. Es decir, okay, entender que izquierda y derecha, o que el mal y el bien del árbol del conocimiento del bien y del mal están en una oscilación constante y son parte de la realidad general, no entrar en la contradicción. Es lo que llamamos el pensamiento circular de la Jojma, ¿no? Y entonces con este tipo de puntos
Después hay temas más complejos, ¿no? Permutaciones, combinaciones, pero yo no diría que estos son los primeros puntos. Los primeros puntos para mí, árbol de la vida, universos, claramente, y luego los niveles de oscilación, porque hacen que se integre el mal al sistema. Porque si no, el problema que tenemos es la dualidad. La dualidad es una, mira, la escuela de Soria, de los cabalistas de Soria en el siglo XI, decían que había dos o tres cuestiones muy complicadas para estudiar la Kabbalah. La primera cuestión complicada es la materialidad. La gente lo lleva todo a la materia y hay cosas que son abstractas, invisibles, que no se puede llevar toda la materia. Entonces, la materialidad o la corporalidad lo llamaban ellos, ¿no? Es decir, esa es una de las principales. La segunda es la dualidad. La segunda como problema es la dualidad de las contradicciones entre el blanco y lo negro, femenino y masculino, entre el bien y el mal. La dualidad es una de las cuestiones más complicadas, porque a partir de la dualidad, es decir, la persona que vive en la dualidad vive en el éxito o fracaso y todo el tiempo. desarrolla un problema porque no aprende nunca. Siempre está entre el éxito y el fracaso, con lo cual es muy, muy difícil salir a veces de la dualidad. Yo diría dualidad y materialidad son, y después la escuela de Soria decía, la tercera, que recuerdo, pluralidad. Decía, otro de los problemas que tenemos es la pluralidad, porque nosotros vivimos en el sistema de la fragmentación y no le vemos la raíz única de todas las cosas. Perdemos la matrix. Entonces, al ver las diferencias en forma permanente, siempre estamos operando siempre en las diferencias. Y a veces las diferencias no son buenas para operar. Hay que operar, pero con un cierto límite. Entonces, el sistema de fragmentación, siempre en la cábala tenemos que tener conciencia de unidad, conciencia de unión. Es lo que nosotros llamamos ijudim, unificaciones. Y las unificaciones, ¿cómo se logran? Se logran entrando en lo oculto del fragmento. Es decir, cada fragmento tiene algo oculto, todo lo que nosotros vemos tiene algo oculto, lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos es siempre totalmente superficial. Pero todo fragmento tiene algo oculto y cuando vas entrando en los niveles de ocultamiento, cuando vas entrando en lo profundo de la realidad, te vas dando cuenta que en ese ocultamiento se van revelando muchísima cantidad de información que se está revelando en otro fragmento. Entonces no es que unes dos fragmentos y los mezclas, sino que profundizas en cada fragmento y encuentras lo común de cada fragmento en lo oculto. Es algo totalmente diferente de unir dos partes, porque no estás uniendo dos partes. Estás buscando qué tiene la Aleph en común con la Bet, pero no por su cercanía, no porque las estás uniendo, sino porque estás profundizando en su naturaleza. Y cuando llegas a la naturaleza esencial del todo fragmento en esta realidad, entonces te encuentras con que estás en la matrix única. Lo que pasa que nosotros tenemos muchas teorías en la mente de la matrix única, y nosotros tenemos tantas vestimentas dentro de la mente que nos impiden llegar a la matrix única, que a veces teorizamos sin poder experimentar la unidad. Y este es el gran problema, porque la Cábala lo que dice es experimentar la unidad, no teorizarla. Ahí tenemos un gran problema mental. ¿Será por eso entonces que hoy por hoy cada día más gente, incluso los jóvenes, están entrando en el estudio de la Kabbalah? Hay ese punto en el corazón que les llega y les da ese interrogante o les pica ese bichito del quiero saber más, quiero más. Esto que vivo hoy en día a través de la religión, porque la Kabbalah, para mí la Kabbalah va más allá de la espiritualidad. Uh -huh. Para mí llegó la Kabbalah en unos momentos muy difíciles y es a través de ella encontré respuestas. Entonces yo siento que hoy en día la Kabbalah no es una moda, sino que la gente quiere respuestas y quiere profundizar más, ya no como que, hablándolo en términos generales, ya la gente no come tanto cuento, la gente no le gusta el dogma en el que te aprieta una religión Mm. cualquiera. Entonces, Sí, sí, sí. ¿qué es lo que nos está pasando en el mundo? Que la gente está buscando más y más entrar en este término que le llamamos la sabiduría o la ciencia de la Cábala.
Mira, lo primero que aquí ha sucedido es que nos hemos dado cuenta, en primer lugar, que cambiando las ideologías no cambia el ser humano. Es decir, nosotros creíamos que si teníamos una ideología o un sistema económico determinado, el ser humano iba a cambiar. Y de alguna forma creíamos en una salvación más bien política o sociológica. Y hoy los seres humanos a nivel mundial nos hemos dado cuenta que la política ha fracasado. Este es un gran descubrimiento. Todo el mundo ya no le cree a ningún político, sea de ningún partido. Y yo creo que esto es algo muy increíble y algo muy hermoso porque los sistemas no nos han dado la respuesta. Y que los sistemas no nos hayan dado la respuesta, esto es bueno, porque al final son sistemas siempre imperfectos y humanos, que no nos iban a dar ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros en lo profundo no hemos cambiado, no hemos hecho el ticún personal cada uno. Entonces ningún sistema nos va a representar, porque siendo digamos, estando tanto en las tinieblas nuestras almas, ningún sistema. Entonces lo primero que yo te diría es, la política se está viniendo abajo y ya no hay respuesta política al proceso espiritual a nivel mundial. Y creo que esto es algo muy positivo. El segundo punto es que la gente se ha cansado que le mientan, se ha cansado del autoengaño. Es decir, se ha cansado de que le mientan, pero también se ha cansado de los propios autoengaños. La gente ya no quiere vivir más autoengañada. La gente quiere vivir con honestidad, con una libertad interior, y por lo tanto, si los niveles de autoengaño desaparecen, estamos mucho más felices que antes. Y de repente todavía teníamos en una generación como la mía y un poco más atrás, niveles de autoengaño a nivel cultural, a nivel educativo, con la cuestión de la materia, con la cuestión sexual sobre todo. Había muchísima cantidad de problemas, prejuicios de todo tipo, prejuicios frente al mundo espiritual. La espiritualidad se la asociaba a lo irracional, a la Edad Media. Había un prejuicio científico racionalista que venía de la Revolución Francesa. Entonces yo creo que también hemos llegado a un punto donde hemos decidido ser honestos. Y ser honestos creo que es un precio muy alto a pagar, porque ser honesto no es fácil, ¿eh? Que la No gente todo no el mundo crea, se le uy, mide. y sobre todo, no estamos hablando de una honestidad social, soy honesto con el otro, sino conmigo, que este es el problema. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto donde nos hemos cansado de los autoengaños. Entonces, primer punto, la política se viene abajo. Segundo punto, nos cansamos de los autoengaños. El tercer punto es, si estamos cansados de los autoengaños, menos vamos a estar soportando los engaños religiosos que nos han engañado durante tantos siglos. Por lo tanto, también se caen los sistemas dogmáticos y los sistemas de teología, los sistemas de seguridad. En definitiva, yo te diría que es como que se cae todo y estamos felizmente, todos muy De felices nada. de que se caiga todo, porque en realidad no se cae todo por ninguna revolución. Se cae No. todo simplemente porque se agotó el ser humano de lo que ha construido. Se ha terminado una época, Sí. se ha terminado una etapa, se ha terminado una época de la humanidad. Nosotros ya somos conscientes que entramos en otra época y al ser conscientes de entrar en otra época, todavía las instituciones religiosas y políticas no se han dado cuenta de que hemos entrado en otra época. Y por lo tanto no entienden lo que pasa. En realidad nadie entiende bien lo que pasa. ¿Y por qué no entienden bien lo que pasa? Porque en realidad las almas se han revelado. La potencia de la luz de cada uno de nosotros se ha revelado y eso es imparable, eso no lo puede frenar nadie. Entonces, si todos nosotros decidimos que el poder desaparece, es que el poder desaparece, no hay más poder. Si todos nosotros decidimos, entonces lo que está sucediendo, Lina, Es es una revolución. una evolución de la conciencia tan alta, tan grande, Ujú. que las grandes instituciones, los grandes grupos, los grandes dogmas se están barriendo solos, pero se caen como, bueno, como se cayó en su momento la Unión Soviética, ¿no? Se cayó, ¡pum!, se cayó solo y nadie se enteró, ¿no? Pero yo creo que ahora va a ser más grande la caída, porque esa caída fue una caída, entre comillas, mínima. Vamos a ver una caída mucho más grande de la que creemos, que vamos a ver una caída mucho más fuerte. Lo que pasa que, claro, ante un cambio de conciencia tan fuerte, no creo que el ego y el poder lo dejen tan graciosamente a que los niveles de conciencia suban tan rápido. Entonces, yo creo que todavía va a haber fisuras, va a haber movimientos telúricos, va a haber un poco de terremoto entre las instituciones antiguas que se van a ver amenazadas por la indiferencia.
Es decir, la gran evolución de conciencia es la indiferencia de los dogmas. La gente está indiferente a los dogmas. Es decir, hoy los religiosos se han vuelto sectarios, ya no representan a la mayoría de la gente, ya son sectas. Es decir, las religiones se han vuelto sectarias, son sectas realmente. La gran masa crítica, estamos en la conciencia universal, en la conciencia Aleph, ya estamos fuera de las dogmáticas. Y por ese motivo, las instituciones tal como las conocemos, las comunidades que se aferran a los dogmas, se están literalmente viniendo abajo. Pero no porque nadie haga nada, sino simplemente porque nosotros lo que estamos haciendo es evolucionar en nuestro nivel de Despertar. conciencia. Estamos provocando la llegada de una luz tan potente, donde una serie de clipots están explotando, una serie de cáscaras están explotando, y somos partícipes de un cambio humano, un cambio en la humanidad, del cual nosotros mismos todavía no somos conscientes de lo que está sucediendo. Así es. Profesor, entonces, la espiritualidad, usted lo dice muy bien, lo escribe en nuestro SOT 22. Eso no lo entiendo. Todos ya lo compraron, ya lo leyeron. Esto es una maravilla, esto es una joya. La primera vez que lo abrí, dije, oh, esto es pie de página. A ver, ¿qué leo primero, el pie de página o el libro? Está bien El pie de condensado, página, bien. a mí siempre los pies de páginas me interesan más que el texto. Que el texto. En el libro dice, la espiritualidad no es exclusiva emocional. Háblanos un poquito de ese párrafo. Siempre en el mundo espiritual, sin darnos cuenta, a veces, muchas veces, se ha caído también en la dualidad. Tanta negación de la dualidad se termina cayendo en una dualidad de tipo invisible. Es decir, en la espiritualidad se ha negado, por ejemplo, mucho la materia. Y como se ha negado la materia, se ha producido una espiritualidad de fuga de la materia y una dualidad en la realidad. Es decir, a veces la negación de la dualidad no provoca una fuga de la dualidad. A veces la negación de la dualidad la fortalece más en algún sentido. Entonces, lo que uno encuentra en la Kabbalah es una espiritualidad donde lo engloba todo, es decir, todo es espiritual. La sexualidad es espiritual, la materia es espiritual, todos los seres humanos tenemos este punto espiritual, no hay nada que esté fuera de lo espiritual. La física, cuando nos cuenta cómo se creó el universo, está dentro del campo de la espiritualidad, de la cosmogonía. Entonces, yo creo que lo bueno, en cierto modo, que para mí tiene la espiritualidad, es que no rechaza nada, porque no juzga nada. Entonces nosotros no somos jueces ni rechazamos nada, porque si algo existe en esta realidad, existe como una información que nos va a ayudar a crecer. Entonces, no podemos, si ya calificamos qué es positivo y qué es negativo, ya entramos otra vez en la dualidad. A veces lo negativo lo necesitamos para crecer, muchas veces, no a veces, muchas veces lo necesitamos para crecer. Entonces, volvemos otra vez al problema de qué es lo que discriminamos, qué es lo que vemos, qué es lo que decimos, qué es lo que dice nuestra mente no me sirve. No, no, cuidado, ese sueño que tú no lo entiendes, no es que no te sirve, es que no lo entiendes, pero si tú lo comprenderías, te sirve. El problema es que nosotros lo que no logramos entender, lo sacamos de nuestro sistema de análisis. Entonces lo que hay que tratar de hacer es ir a las preguntas más incomprensibles para hacerlas entrar en el análisis. Es decir, lo más incomprensible tiene una función en el universo, tiene una función en la realidad. Que nosotros no logremos comprender no quiere decir que no tiene función. Por lo tanto, lo que tenemos que estar muy cautos es que nosotros a veces nos volvemos jueces por ignorancia. ¿Por qué? Desechamos cierta parte de la información, no porque no nos conviene, sino porque no la comprendemos. Y como no la comprendemos, creemos que no tiene función. Entonces, lo que nosotros planteamos desde la Kabbalah es que acá no hay ningún absurdo, todo tiene un sentido, todo tiene una función. Lo que pasa es que a veces el sentido es un sentido oculto, no un sentido revelado, un sentido que no conocemos porque cuál es el sentido que tiene algo que está pasando, ¿no? La gente sufre cuando no encuentra el sentido de algo. Dice, yo no entiendo esto y por lo tanto estoy sufriendo. Pero cuando uno comienza a comprender en un nivel muy alto, los niveles de sufrimiento van bajando, cada vez uno llega a comprender cada vez más, y entonces llega un punto donde se produce lo que a veces en filosofía es una contradicción, pero que en la cábala es totalmente lógico, y es
a medida que uno crece emocional o intelectualmente, tiene más paz interior. Es decir, nosotros no es que porque dudamos a nivel intelectual tenemos menos paz interior, porque siempre se ha asociado que la duda intelectual nos llevaba a menos paz emocional, ¿no? Al contrario, lo que nos lleva a menos paz emocional es una mente distorsionada. Eso sí nos lleva a un problema emocional, porque no sabemos gestionar las emociones desde una percepción intelectual distorsionada. Pero si nosotros no tenemos una percepción intelectual distorsionada, nosotros podemos gestionar las emociones. Entonces, lo emocional se puede gestionar en tanto y en cuanto el segel, como decimos en hebreo, Jochma y Bina juntas, están copulando. Pero lo que los filósofos nos contaban de que la duda racional era la que nos ponía en jaque emocional, era porque solo era la biná, solo era la mente racional la que operaba. Entonces, ¿qué es lo espiritual? La espiritualidad son las tres tríadas, es decir, la tríada de la materia, de la expresión, la tríada emocional y la tríada intelectual. Son las tres tríadas, pero cuando hablamos de la intelectual, nunca hay que desechar lo intuitivo, nunca hay que desechar lo simbólico. Y durante siglos lo simbólico fue desechado, lo intuitivo fue desechado. Imagínate que el propio Freud tiene este problema con Jung porque le temía a que lo simbólico representara lo irracional, lo que no era científico. Tenemos que hablar entonces de una ciencia que tome lo mitológico, que tome lo simbólico, que tome las partes oscuras, que tome toda la información y que además sea una ciencia, como yo entiendo que es la Cábala, que produzca cierta humildad en el alma para saber que nosotros tenemos niveles infinitos de desconocimiento del oculto que con los siglos iremos descubriendo, pero que hoy no los comprendemos. Y no por eso tenemos que sufrir, digamos, porque en realidad vamos en camino a cada vez revelar más luz. Cuando llega uno, nunca se llega a es experimental, es el día a día. Es normal cuando vas estudiando cada vez más, lo que dices que sientes paz, que sientes un poco más de armonía, llegar a un punto y decir, no soy nada realmente, soy un títere de Dios. ¿Es normal pensar y sentir eso, profesor? Sí, es normal, pero no hay que pensar así. Primero que todo, uno no es títere de Dios, porque nosotros dejamos de ser títeres cuando abandonamos el Gan Eden. Ya no somos títeres. Es decir, nosotros somos lo que somos, estamos predeterminados, pero tenemos que operar, tenemos que vivir como si tuviéramos libre albedrío. Entonces nosotros no podemos considerarnos títeres de Dios de ninguna manera, porque entonces estaríamos llegando a la conclusión de que el ticum, la rectificación, es inútil. Si yo soy un títere de Dios, ¿qué es lo que voy a rectificar? No, no, yo no soy títere de Dios porque tengo que co-crear con la divinidad y por lo tanto yo lo que sí puedo ser títere es de mí mismo. Ese es el peor títere. Si yo soy títere de mí, estoy muy mal. Yo no soy títere de Dios, yo puedo ser títere de mí. Si yo soy títere de mí, estoy mal ahí. Entonces, la cuestión es ser el titiritero de mí y no el títere. Yo puedo ser el titiritero de mí. Ahora, indudablemente Dios me ha dado la información para ser el titiritero, pero el problema es que me enseñaron a ser títere. Entonces, aquí hay un problema. Me enseñaron a ser títere y no titiritero. Entonces, ya sabemos que el titiritero máximo es la divinidad, es la Matrix. Pero el titiritero máximo me dio herramientas para también ser titiritero. Ahora, ¿qué hemos creado con la cultura, con la religión, con la política? Hemos creado títeres, no titiriteros. Cuando nosotros estamos diciendo que el Mesías está dentro de cada alma, le estamos diciendo, deje de ser títere y pase a ser titiritero. Deje de estar en posición pasiva y pase a ser una posición activa. Si uno no pasa a tener una posición activa dentro de la vida real, dentro de la existencia, el problema es que se desespera. Aparece la desesperación. Es decir, ¿por qué aparece la desesperación? Porque la desesperación es una forma de impotencia y actividad simultáneas. Es decir, uno está activo, pero se siente impotente y cree que su actividad no va a llegar a ninguna parte. Cuando uno realmente no se desespera y está en actividad, y por eso yo muchas veces digo, no hay que estar preocupado, hay que estar ocupado. Uno tiene que estar ocupado, no preocupado. ¿Por qué? Porque si yo estoy preocupado, ¿qué es lo que sucede? Anulo la ocupación.
directamente. Tengo tanta preocupación, no como una persona, tengo tantas cosas que hacer que hoy no termino de hacer nada en el día, no. Lo que uno tiene que hacer es cada 2 horas hacer algo, pero olvidarse de la preocupación de todo lo que tiene que hacer. Y al final del día, seguramente no podrá hacer todo lo que tiene que hacer, pero estar feliz de que todo lo que le falta hacer para el día de mañana son deseos que el alma tiene de seguir progresando, de seguir creciendo. La gente se desespera y dice, hoy tenía 20 cosas en el día y solo hice 3. Yo estaría súper feliz. A mí siempre me faltan 17 de 3. ¿Por qué? Estoy feliz de que me falten 17. Porque quiere decir que mañana tengo un montón de deseos que tengo que cumplir. Entonces, fíjate cómo actuamos, fíjate lo que es la percepción, ¿no? Fíjate cómo está distorsionada la percepción. Uno piensa lo que me falta. Uno piensa lo que me falta en forma negativa. ¿Cómo piensa lo que me falta en forma negativa? Todo lo que usted desea es algo muy positivo. Mañana se va a levantar por los 16 temas que todavía usted tiene que solucionar, por los libros que usted tiene que leer, por el deseo que usted tiene. Entonces, lo que la Cábala te está diciendo es, sé consciente que lo que te hace feliz es el deseo insatisfecho, no el deseo satisfecho. Es decir, el deseo insatisfecho es lo que te hace feliz. Imagínate que hoy tengo 20 temas que tengo que terminar y termino los 20. Y de repente digo, ¿y mañana qué hago? A mí no me pasa porque mañana vuelvo con Luria. Entonces tengo un problema, ¿no? Pero básicamente el problema es, no tendría ningún deseo de levantarme mañana a la mañana. Con lo cual, que a la persona se le acumulen deseos incumplidos es lo más feliz que le puede pasar a una persona. Es una maravilla. Pero vamos al revés. Los deseos incumplidos frustran a la gente. No he cumplido con esto, no he cumplido con lo otro. Qué suerte que no lo ha cumplido. Quiere decir que usted puede seguir viviendo para cumplir esos objetivos, esos deseos. Entonces, claro, tenemos una percepción tan rara de los deseos, donde queremos el resultado, ¿no? Porque la gente quiere terminar el libro, pero no quiere entender el libro. Es decir, la gente quiere decir en una reunión, terminé de leer el libro. A mí una de las cosas que más me gustan de una reunión es decir, nunca terminé de leer Luria, no termino de leer Luria. ¿Por qué? No termino de leer Luria implica que puedo seguir leyendo Luria. Qué feliz que mañana me puedo levantar. No tengo la desesperación de terminar algo. Tengo el deseo de que nunca se termine. Es decir, el mayor deseo es que nunca se termine el deseo. Por supuesto, cuando nosotros venimos, Dios, nacemos en este plano, todos traemos diferentes niveles de elevación. Cada uno trae un propio nivel de elevar su alma. La Kabbalah, la fuerza de la Kabbalah, ¿nos ayuda con eso, profesor? Mira, una de las cosas que se ve en la gente, yo lo vi primero en mí mismo, claro, pero yo pensaba que era una rara avis que me pasaba en mí nada más. Pero en los alumnos, yo lo empiezo a ver y en toda la gente que estudia la Kabbalah, es que lo que se produce, primero lo que se produce es una gran excitación de tipo intelectual. Al principio, un mundo muy grande, Un hay una gran enamoramiento. excitación intelectual. Ahí sí, hay un enamoramiento muy grande, pero luego lo que se produce es el comienzo de una paz interior muy grande. Y cuando aparece esa paz interior tan grande, donde las piezas empiezan a encajar, tú dices, pero esto no era teoría, esto no era solamente una excitación intelectual, esto está haciendo que yo cambie a nivel celular. Esto es una arma biológica, la cábala, porque me Sí. estoy cambiando. Fíjate que los cabalistas del sur de Francia, no los medievales, los modernos, en el 2007-2008, hablaban de biohermenéutica. La cábala tiene biohermenéutica, es decir, tú haces un análisis de los textos que te cambia tu biología, que te cambia tu célula, que te cambia tu pensamiento, y al cambiar tu pensamiento cambia tu biología. Te Entonces, reprograma. aquellos que estamos estudiando Cábala, nunca terminamos de estudiar solo teóricamente la Cábala, porque sin darnos cuenta, van entrando, se va transformando nuestra biología. Es como que en realidad tú crees que estás leyendo, tú crees que estás estudiando, pero en realidad tú estás transformándote lentamente. Eso lo ves muy adelante, lo ves en unos años, no se ve cuando empiezas a estudiar la Kabbalah, pero sí te vas dando cuenta de cambios de percepción, de que hay reacciones que ya no realizas, de que hay actitudes que se han modificado, hay actitudes que han desaparecido, cuestiones que has superado, y de repente es de la noche a la mañana, es decir, de repente tienes que hacer como un análisis para darte cuenta de esto. Entonces yo
¿Qué da la cábala? Para mí, primero, una gran excitación intelectual, aquella persona que entra, pero luego una gran paz interior. Y luego, imagínate, una persona que logra esa paz interior, la posibilidad de crecimiento que tiene, porque entonces ahí tiene todo ganado. Una persona que tiene paz interior tiene todo ganado. Es decir, tiene todo ganado, porque lo único que le resta es el crecimiento. Es un crecimiento, porque ya no tiene que arreglar algo. Por ese motivo, en un momento en la historia, en mi historia personal con la cábala, yo dije, me cansé de mí mismo. Ujú. Cuando me cansé de mí mismo es cuando ya había trabajado tanto mis clipots interiores, que yo sentía que estaba siempre en una situación de centralidad, de que el yo era central. Y de hecho, en uno de mis libros, en la de la psicología del misticismo judío, digo esto, ¿no? Y además después los psicólogos transpersonales, como Hillman, esto también lo analizan, ¿no? Es decir, estamos agotados del yo. Es decir, porque cuando uno va a una terapia tradicional, a un psicólogo, habla del Sí. yo, del yo, del yo, del yo. Yo, la verdad, en algún momento en la terapia me cansé y dije, ¿cuánto se puede hablar del padre, de la ex mujer, de la madre, del Espíritu Santo, del abuelo? ¿Cuánto tiempo se puede hablar de la familia? Ya está, ya hay un momento de que el yo tiene que descentralizarse, ¿no? Es decir, yo cuando dije me cansé de mí mismo, fue un momento sublime para mí, porque dije, yo ahora tengo que ir por el universo, tengo que ir por la cosmogonía de Luria, por la física cuántica. Ya está del yo, ya hay un agotamiento del yo. Ya sé mi parte oscura, ya sé Satán por dónde me ataca, ya bailo por Satán por dónde me ataca, ya sé cómo reacciono, ya me conozco tanto, que cuando uno se conoce tanto, ¿qué más va a conocer? Entonces, yo creo que hay un punto límite en la psicología. Es decir, en la Empiezas a psicología hay un flotar. punto límite. Empiezas a flotar, básicamente. Ya empiezas a A fluir. flotar y empiezas a volverte cosmogónico. Es decir, te abres al cosmos, eres un fragmento cosmogónico, no el yo, el yo, el yo, el yo. Se terminó el yo, la Tiferet hay que abandonarla para subir a Keter, porque si no, no podemos estar en la Éter. Tiferet. Yo no digo que aquella persona que tiene su parte oscura no tenga que seguir yendo al psicólogo y seguir revisando su parte oscura, pero es que ya llega un momento que tu parte oscura ya la conoces, ya sabes cuál es tu parte oscura, ya sabes cuáles son los mecanismos de la parte oscura. Entonces, pagarle a un psicólogo todas las semanas para volver a repetir tu parte oscura me parece una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Y pérdida de dinero. Hablemos un poquito, profesor, de la unidad de Keter. En el capítulo 3 de nuestro libro Sot, dice, todo cambio solo puede procurarse por el retorno de la cosa a su fuente. Lo escribió Rabí Genova, ¿verdad? Así ¿Me es, escucha? porque en realidad acá el punto es este, ¿no? Mira, tú justamente estás tocando el tema en el que estamos caminando, en ese camino hacia Keter, ¿no? En el camino a la corona. Ujú. Fíjate lo que es Keter, es la corona. Fíjate, y la corona está arriba de la cabeza de uno. No es ni la Ujú. cabeza, porque la cabeza es Binay Jochma. Entonces la corona está arriba de Binay Jochma. Y la Mm. corona es de alguna manera algo que que te supera inclusive a nivel mental, ¿no? Es, la pregunta en la corona es cómo yo me voy a coronar a mí mismo, A mí mismo. eh, y voy a salir de la centralidad de la Tiferet. Y salir de la centralidad de la Tiferet a mucha gente le cuesta mucho porque uno está muy acostumbrado al autoanálisis, al autoconocimiento. La cábala es un autoconocimiento que te tiene que llevar a abandonar el autoconocimiento. En un punto muy alto te tiene que llevar al conocimiento del cosmos, al conocimiento universal. Para poder matar al yo, tienes que pasar por tu propia muerte, que es la noche oscura del alma o el abismo, el tejón, ¿no? Entonces, tenemos que morir para renacer. Y si no morimos para renacer, no hay forma de llegar a Keter. Entonces, ¿cómo se llega, entre comillas, digo, porque a Keter no se llega nunca, pero en cierto modo, ¿cuál es la dirección que tengo que tener como alma para dirigirme a Keter, ¿no? Primero que todo es unir Binah y Jochma, es la parte femenina y masculina, oscilar entre expansión y restricción. Cuando me estoy expandiendo muy rápido, cuando me estoy restringiendo muy rápido, ¿no? Y fíjate que los cabalistas, cuando iban hacia la expansión, lo que hacían era Se ya tener aislaban. conciencia de restricción, Y se inmediatamente. aislaban. Ya
empezaba la restricción en el camino de la expansión, ¿no? Es decir, es como, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo pueda entender, es como que yo acelero en la autopista a 100, a 110, y ahí ya Ujú. voy pensando que voy a tener que en algún momento ir frenando. Y entonces ahí voy frenando, y de repente llegué a 120 y digo, no, no, aquí ya tengo que frenar por completo, y empezar a ir hacia atrás. Pero en algún momento, entre 80, 90 y 100, empiezo a pensar que tengo que empezar a frenar, aunque en realidad el freno final es en 120. Entonces, si uno en la vida puede, en sus momentos de expansión, tener conciencia de restricción, y en los momentos de restricción tener conciencia de expansión, Expansión. entonces rápidamente va a llegar a Keter, porque va a conocer lo que es el arte de vivir. Es decir, el arte de vivir está ahí, está en saber cómo oscilar entre expansión y restricción. Lo que sucede es que como esto está en todas las cuestiones de la realidad, fíjate que en la economía también lo puedes ver, ¿no? Si no puedes gastar más de lo que a ti te entra, pero tampoco puedes vivir ahorrando sin irte un día de repente a beber un café fuera. Entonces, hasta en la economía se puede ver esto. Entonces, como en la economía, como en la espiritualidad, como en lo emocional, como cuánto estoy dando demasiado y no me estoy cuidando a mí. Entonces, si me tengo que cuidar a mí, de repente tengo que hacer restricción. Entonces, también me abro al cosmos, pero en un momento tengo que estar con mi John Latiferet. Entonces tengo que bajar a Latiferet para saber de estar conmigo a nivel de mi soledad interior, ¿no? Tengo que tener mis espacios de soledad en Latiferet. Yo, por ejemplo, para tener mis espacios de soledad, he llegado a la conclusión que uso la excusa de estudiar y escribir para estar solo. Es decir, Ya, porque estudiar y escribir es la mejor excusa que he encontrado para poder estar solo, porque tú a la gente no le puedes decir, quiero estar sola. Le tienes que decir, no, tengo que estudiar o tengo que escribir. Entonces ahí dicen, ah, bueno, está ocupado. Y en realidad escribir y estudiar es estar ocupado con uno. Y con uno entonces mismo. así sí, uno puede liberarse muchas veces de la tendencia social a todos los compromisos que uno tiene, ¿no? Entonces hay que oscilar. Uno va hacia lo social, se expande, y uno va hacia el interior, estudia, lee, escribe, y tiene que ir al interior. Si yo estuviera todo el día en el interior, llegaría a un punto donde no podría escribir de nada, porque no tengo esa riqueza que me da el exterior, pero si estoy todo el tiempo en el exterior no tendría tiempo para estudiar ni escribir. Y eso también es una oscilación, fíjate, es la oscilación entre Tiferet y Yesod. Todos los canales del árbol de la vida son sistemas de oscilación constante. Y así Correcto. como hemos explicado la oscilación Keter Tiferet o la oscilación Tiferet Yesod, todas las oscilaciones, si podemos realizar oscilaciones en los 22 canales, te diría que Estamos estamos en Keter. equilibrados. Y estamos Te diría equilibrados. que estamos en Keter. Estamos en Keter. El elemento de estabilización, de oscilación, es el DAT. Yo me acuerdo que lo estudiamos en el diplomado. Entonces, básicamente, una persona que estudia Kabbalah, cuando llega a ese punto en que sabe cómo equilibrarse, como lo que estás diciendo, de que o me voy todo el tiempo a estudiar y me aíslo, o estoy afuera pensando en otras cosas, ¿eso es vivir realmente en equilibrio todo el tiempo, profesor? Bueno, en realidad el equilibrio exacto no existe porque el universo es Ok, asimétrico. ok. Entonces no podemos vivir equilibrados. Siempre es un desequilibrio. Si nosotros tendríamos equilibrio no podríamos crecer. La única forma de crecer es provocar el desequilibrio. Nada puede crecer si no estamos desequilibrados. Si Por eso nos estaríamos dicen que estamos equilibrados, locos, ¿verdad, profesor? Que estamos hablando no, de la no, Kabbalah. No nos pero dicen, ¿eh? no, lo que pasa es que la gente dice, esta persona es muy equilibrada. A mí me da miedo que digan esta Sí, persona es muy equilibrada, porque en porque realidad quiere decir no. que no está creciendo nada. ¿Se imagina si yo de bebé hubiera estado totalmente equilibrado, hubiera todavía seguido siendo bebé? Porque para poder crecer uno se tiene que desequilibrar. La propia ingesta de alimentos provoca un desequilibrio en el organismo. Es decir, Ujú. en todo momento usted bebe un vaso de agua y ya está provocando un desequilibrio. Y así en el mundo espiritual sucede lo mismo. Cuando usted lee un nuevo tema e incorpora una nueva idea a su estructura, revela una nueva idea, está provocando un desequilibrio. Pero ese desequilibrio que provoca ya no es un desequilibrio donde usted no reconoce su parte oscura, porque en la Cábala hay dos tipos de desequilibrios diferentes. Un desequilibrio es el que provoca el títere, la parte oscura,
y que hace que el titiritero no pueda moverse, ¿no? El ruaj frente a la neshama. Entonces, cuando hay un desequilibrio que me impide crecer, esto es un obstáculo. Hay desequilibrios que me impiden crecer porque gastan mucha energía. Pero cuando yo llego a tener paz interior y me provoco el desequilibrio para crecer, estamos hablando de otro tipo de desequilibrio. Este no es un obstáculo. Este es justamente lo que necesito para crecer. Entonces, eh, al final el primer desequilibrio, que es un obstáculo, también lo necesito para crecer, pero ese no me pone feliz. Entonces, todos los obstáculos los necesito para crecer, los desequilibrios en los que Son yo estoy necesarios. atrapado también los necesito para crecer, pero Ujú. si estoy atrapado no puedo crecer. El objeto de ese desequilibrio es salir del estar atrapado, salir de la trampa, para poder crecer en un nivel superior. Entonces, nosotros tenemos desequilibrios en los cuales nosotros sabemos que son negativos porque estamos perdiendo energía. Cuando nosotros entramos en la paz interior, esos desequilibrios de la parte oscura están integrados, pero pasamos a tener unos nuevos desequilibrios que ahora los provocamos nosotros. Y cuando provocamos los desequilibrios, sabemos que los podemos provocar porque sabemos que podemos crecer y sabemos que los podemos administrar. Cuando uno provoca su propio desequilibrio, tiene el nivel de paz interior para saber que es un desequilibrio bajo control, que es un desequilibrio que no lo desequilibra uno por completo, sino que uno está desequilibrándose para subir a un nivel superior. Y de eso se trata el crecimiento. Entonces, nosotros nunca estamos equilibrados, siempre todos los deseos nos desequilibran, pero ya le digo, hay desequilibrios negativos y positivos. Los negativos son los que me estancan y no puedo salir de ahí. Los positivos son los que yo puedo provocar para yo crecer en Que un me nivel ayudan a superior. crecer. Profesor, qué maravilla estar en esta cápsula de luz de la Kabbalah. Hay unas preguntas aquí, me gustaría hacérselas, profesor. Ya nos quedan unos 8 minutos antes de que nos corte Instagram. Qué raro, qué A rápido ha ver. pasado esto. Sí, qué delicia. Eso quiere decir que lo hemos disfrutado bastante. Quita la pregunta, por favor. Aquí me dicen, a ver. ¿Cuándo vas a estar en mi país? Pregunta Jaide en Argentina. Ah, bueno, en Argentina estaré, si Dios quiere, en junio. Haremos una, digo haremos porque vamos a estar con mi señora, con Marisa Ventura en todo el viaje. Vamos a hacer una gira Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú. Es decir, va a ser una gira larga y estamos organizándola en Argentina, no solo en Buenos Aires, sino también en la ciudad de Córdoba. En Uruguay estaré en Montevideo en el mes de junio y luego julio estaré en Santiago de Chile, en Santa Cruz, en Bolivia y en Lima. Va a ser una gira de 2 meses muy fuerte. Así que si Dios quiere, la gente de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú ya más países no podemos hacer porque ya es un cansancio, una gira es Una muy gira bien larga y ya aplicada. Si Dios quiere los países que faltan se harán más adelante. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿nos convertimos en alquimistas de nosotros mismos? La alquimia es un cambio interior que uno provoca, esa biohermenéutica de la que estamos hablando es la alquimia. Es decir, que básicamente, claro que somos, la verdadera alquimia es interior, nunca es exterior. La alquimia exterior es la representación de nuestra interioridad, de nuestra alma. Realmente la cábala es la alquimia interior, indudablemente. Yo tengo una pregunta final para cerrar esta maravillosa cápsula de luz contigo, profesor. ¿Por qué nos escondieron todos estos escritos? ¿Por qué? ¿O eso ya estaba predeterminado No, por porque Dios? no, la humanidad durante todos ¿No esos estábamos siglos no estaba preparados? preparada para este nivel de conocimiento, no. Ahora es esta generación la que está preparada para poder llegar a este nivel de sabiduría. Usted piensa solamente en la Edad Media, el analfabetismo y las guerras que había. No estaban preparados, solamente estaba Bulafia con uno o dos encerrados por ahí. La humanidad no estaba preparada. La humanidad tenía que llegar a este estadio para nosotros recibir esta sabiduría. Ahora sí estamos preparados. Lo que no me queda claro es si los gobiernos están preparados para ver el cambio que se va a producir a nivel de conciencia a nivel mundial. Pero eso es otra historia. ¿Cuándo vas a venir a Estados Unidos, profesor?
Bueno, voy a estar en una segunda gira, si Dios quiere, en el mes de septiembre. Vamos a apuntar. Voy a estar en Miami, Palm Beach, en Estados Oh, Unidos. sí, ahí nos Luego, bueno, vamos a primero, ver, por cierto. Voy a ir primero, con... primero, primero voy a llegar a México, me parece, luego a Estados Unidos. Hay una idea de ver si puedo llegar a República Dominicana, con luego Pastor Piña, Guatemala, ¿verdad? sí, sí, y luego va a ser en Guatemala y El Salvador. Guatemala Ok. y El Salvador también. Bueno, va a haber países que me van a quedar en el tintero. Un día voy a tener que hacer Costa Rica, Panamá, Colombia, porque ahí hay mucha gente amiga, y también Venezuela que me reclaman. Pero bueno, toda esa región por ahora. Pero en el mes de septiembre será México, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala y El Salvador. Muy bien, porque muchas personas me han preguntado aquí por el interno que cuándo lo podemos tener en Texas porque quieren un curso real, no lo quieren virtual, aunque hoy en día las comunicaciones nos permiten tener este tipo de acercamiento, Bueno, a quieren ver, tener al profesor Sabán habría aquí. que mirar el Ok, cronograma, habría que mirar muy el bien, cronograma de Miami a ver si da el espacio para poder hacer un vuelo a coincidimos. Texas. Lo podemos Listo. hablar, pero está muy, Gracias, profesor. bueno, vamos a ver, hay que ver si dan los tiempos. Por Ok, mí yo no tendría ningún problema, pero bueno, yo excelente. intento hacer lo que puedo, más no puedo, pero Qué lo bueno. intentaremos. Y bueno, Lina, Gracias, la verdad, profesor. agradecido por este encuentro. Gracias, profesor. Desde el fondo de mi corazón, feliz de haberlo tenido aquí. Es una maravilla. Gracias por darnos tanto de sus conocimientos y de tanta su luz. Un abrazo para Marisa. Si Dios quiere, nos vamos para Israel, ¿no? Gracias, si Dios quiere, así es. Pues, Marzo y profesor, mayo, hay dos marzo y grupos, así que nos mayo. vamos para Sí, Israel. vamos. Si Dios quiere, si Si Dios Dios quiere. quiere. Gracias.